en AIL Radio. Variedades. Colombia es el segundo país que más exporta flores en el mundo después de Holanda. El país vendió cerca de 2.000 millones de dólares en flores a más de 100 mercados en el año 2022. Las cifras del DANE dan cuenta que al mes de noviembre habían sido despachados pedidos por 1.950 millones de dólares, un aumento del 22% comparado con el mismo periodo del 2021 donde se exportaron 1.591 millones. Precisamente, una de las fechas más significativas para la industria es el Día de San Valentín, que se celebró el pasado 14 de febrero. En Estados Unidos y en Europa se regalan flores y unas de las más apetecidas son las de Colombia. Las y los trabajadores del sector empezaron su temporada desde finales del año anterior. Desde entonces han tenido que intensificar su trabajo y en la medida que la fecha del 14 se acercaba, eran más las horas que tenían que dedicar a sus labores. El trabajo de flores, como la mayoría de los del campo, es duro. Las condiciones laborales no son las mejores, las remuneraciones raras veces sobrepasan el salario mínimo, las jornadas son extensas y el tiempo para compartir con la familia es poco. Estuvimos en Facatativá, un municipio de la Sabana de Bogotá donde se ubican grandes plantaciones de flores. Allí conversamos con algunos líderes sindicales que conocen las problemáticas que tienen las y los trabajadores del sector. Ellos nos hablaron del 14 de febrero, fecha en la que también se conmemora el Día de las y los trabajadores de la floricultura en Colombia. También nos contaron sobre las dificultades que les toca pasar por la temporada y nos dijeron de qué manera les gustaría que cambiaran las condiciones en sus trabajos. 14 de febrero, el día de los enamorados en Estados Unidos, en Europa, acá, por ejemplo, en un municipio como en el que nos encontramos hoy, Facatativá, donde el 80% de la población en edad de trabajar depende del cultivo de flores. Una labor que inicia meses antes con la preparación del terreno, de las plantas, para que florezcan el 14 de febrero, para exportar millones de tallos que le significan unas grandes ganancias a los empresarios, mientras los trabajadores pues se quedan con cansancio, enfermedades, pésimos salarios y donde la población que habitamos estos municipios es insuficiente para atender la cosecha de flores. Deben traer trabajadores, mano de obra de otros departamentos y aún así es insuficiente. Nosotros decimos que los cultivos de flores hoy dependen de la migración de trabajadores de la costa y trabajadores de Venezuela que han venido a ocuparse en el sector de flores. Pero obviamente que no es una labor que dignifique una vida de un trabajador como tal. Para nosotros pues es importante la conmemoración del 14 de febrero porque pues en muchos países celebran el día, pero en el caso de nosotros los trabajadores de las flores pues no es así porque nosotros somos los que tenemos que trabajar extenuantes jornadas laborales, tenemos que trabajar más horas extras, tenemos que perder más tiempo con nuestros hijos y aparte de eso pues no tenemos un reconocimiento por nuestro esfuerzo. Gracias al músculo de fuerza de las trabajadoras y los trabajadores del sector celebran una conmemoración muy importante que es el San Valentín. Yo diría que el nombre del Día del San Valentín debería ser el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores del sector floricultor. Es que a los trabajadores de flores se les complica un poco la vida por la temporada de San Valentín. Para algunos representa un ingreso extra, pero tiene que pagar un costo por ello, y este tiene que ver con largas jornadas, el poco tiempo con sus familias y las temperaturas extremas. Para nosotros las trabajadoras de las flores esto significa mucho trabajo, esfuerzo, largas jornadas laborales, que sale uno de la casa más o menos a las 5 de la mañana, vuelve a las 10, 9 de la noche. Entonces son largas jornadas, significa dejar a nuestros hijos solos bastante tiempo porque es una jornada bastante larga, significa una recarga laboral porque en este momento, por ejemplo, no han encontrado los suficientes trabajadores, entonces si no hay los suficientes trabajadores significa que nosotros nos debemos de esforzar más para sacar la producción que necesitan para enviar al exterior. Para las personas del exterior, para un 14 de febrero, significa un momento muy especial. Para nosotros los trabajadores de flores significa un sacrificio de tener que madrugar, sacar a nuestros hijos temprano a aguantar frío. Nosotros que tenemos que soportar climas fríos, calientes en todo momento, vivir bajo un invernadero donde nosotros tenemos mucha calor, mucha
mucho sacrificio, tenemos polvo, tenemos ese sacrificio, nosotros sacamos nuestros hijos adelante. Entonces es un sacrificio que es invaluable. Los trabajadores y las trabajadoras también tienen ideas para sus patronos. A ellos les gustaría que las condiciones laborales en la floricultura fueran diferentes en todas las épocas, pero sobre todo en las temporadas altas de producción. Temas como la estigmatización del sindicalismo y el banco de horas, un sistema donde días antes de los picos de producción los trabajadores no laboran y ese tiempo se les acumula, son algo con lo que no están de acuerdo. ¿Cómo les gustaría que fueran las condiciones? En primera instancia, que fueran más humanas, que por encima de la producción prime la vida, la salud de los obreros, de los trabajadores, que las metas que se colocan los empresarios, porque cada empresa debe cumplir unas metas, determinados millones de tallos que debe de sacar una empresa, pero que esos millones de tallos, esas cifras sean concertadas con los trabajadores y no impuestas por parte del empresario, porque el empresario obviamente piensa en sus millones, en la ganancia que va a obtener, pasando por encima obviamente de los trabajadores. A los trabajadores les imponen unas cifras que deben de cumplir. Y pasa obviamente por la organización obrera, indudablemente. Mientras haya organización obrera, pues levantamos la voz y exigimos mejores condiciones. Lamentablemente, el número de sindicalización en el sector de flores no llega al 0.5%, es mínimo el número de trabajadores organizados que exigimos una vida digna y exigimos mejores derechos. Bueno, que las jornadas laborales fueran más cortas, la remuneración fuera muchísimo mejor, porque obviamente apenas ganamos el mínimo más las horas extras y eso, hay empresas que tienen banco de horas, entonces las horas vienen a que si me quedo a largo tiempo, pues en el banco de horas me quedo sin horas extras. Entonces sería bueno que esas no hayan horas en banco, que las jornadas sean más cortas para no dejar a los niños, que nos respeten las recomendaciones, porque hay empresas que tampoco respetan las recomendaciones por este tiempo, porque hay que trabajar. Y obviamente las empresas que deben de hacer, darle mejores beneficios a los trabajadores para que los compañeros quieran ir a trabajar a una empresa de flores, porque ahorita ya los compañeros no quieren ir a trabajar a las empresas de flores exactamente por eso, por las largas jornadas, por las sobrecargas laborales, entonces ellos dicen no, mejor no voy a trabajar. Precisamente para reivindicar a los trabajadores de flores, el Centro de Atención Laboral de Facatativá realizó una actividad para compartir con ellos y conmemorar el 14 de febrero. Fueron varios los integrantes de las organizaciones sindicales quienes estuvieron como invitados en una actividad que sirvió para reflexionar sobre lo que significa ser trabajador de las flores. Durante el espacio hablaron de su horario laboral, de su experiencia como sindicalistas y de lo bueno que les ha pasado en el trabajo. El horario de todas maneras para los trabajadores de los cultivos de las flores es un poco complejo. ¿Por qué? Porque es un poco complejo. ¿Por qué? Porque de todas maneras entramos a las 6:25 a una empresa, nos vamos a las 12:45, pero eso no es realmente nuestro horario. Nosotros trabajamos desde las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana que debemos desplazarnos hacia los sitios de trabajo. Las empresas dicen, pero en la tarde nos vamos muy temprano relativamente para nuestros hogares, pero el trancón, el tiempo de desplazamiento, o sea, yo creo que los que más llevamos, como decimos así, muy jocosamente, del bulto somos nosotros los trabajadores, porque entre tantas circunstancias debemos estar de acuerdo con un horario laboral que ¿quién nos lo impone? Pues las empresas, ¿quién lo cumple? Nosotros los trabajadores. Pues yo creo que una de las experiencias como sindicalista es conocer nuestros derechos, saber que estamos en igualdad de condiciones con el patrono, que si el patrono es dueño de los medios de producción, nosotros somos los dueños de la fuerza de trabajo, que sin ella la empresa no se mueve. Entonces en ese sentido estamos en igualdad de condiciones. Una de las experiencias creo que más bonitas que he tenido es pertenecer a una organización sindical. Ahí he aprendido a superarme personalmente, a trabajar por otros compañeros que de pronto no lo pueden hacer por ellos, pero una de las cosas más satisfactorias es trabajar por los compañeros, ayudarlos en lo que ellos de pronto no pueden. Finalmente, hay que resaltar que el Centro de Atención Laboral de Facatativá acaba de firmar convenios con 4 organizaciones sindicales de la región con el fin de capacitarlos y fortalecerlos. Este trabajo ya se venía realizando desde hace varios años y ahora se formaliza mediante un documento. Se espera que las y los trabajadores fortalezcan sus conocimientos para defender mejor los derechos y que las organizaciones sindicales crezcan. Esto fue lo que nos dijo Paula Forero, la coordinadora del Centro de Atención Laboral. Con las diferentes organizaciones sindicales hemos trabajado articuladamente
con el fin de fortalecer el movimiento sindical. El objetivo principal de la suscripción de los convenios es que se fortalezcan las organizaciones sindicales y que esto permita el incremento de afiliaciones en el sector floricultor de trabajadores y trabajadoras de la referida rama. Pues como ya conocemos, la floricultura es un trabajo que no cuenta con el reconocimiento que debería tener. Seguimos en la lucha por un sindicalismo digno. Los convenios fueron suscritos con ONOF, Sinaltraflor, Sintraflonal y Sintrainagro, que agrupan a trabajadores de varios municipios de la Sabana de Bogotá. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.